tenemos que hacer el viaje de nuestra vida sin huir de la vida. A quien del mundo huye, la vida no perdona. Así que vivan ustedes y que la vida les perdone este largo o corto viaje de la existencia. El protagonista de la obra de 1984 es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, etc. Y va descubriendo que ese enorme control de la vida, de las noticias, de la información, de cambiar la historia, no le termina de convencer. Y los vigilantes del partido se dan cuenta. Y hay un momento en el que cogen a Winston y el comisario político le dice: Winston, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y le señala. Y Winston dice: ¿4? Dice: no, el partido dice que son 5. ¿Cuántos dedos tengo, Winston? 4. No, el partido dice que son 5. Piénsalo bien, Winston, entra en razón. Todo va torturándolo hasta que al final Winston termina diciendo: yo veo 4, pero es posible que sean 5. Y el comisario le contesta: no me lo creo, porque estás diciendo que son 5 porque yo te lo he pedido, pero no porque tú tengas el convencimiento. Es una historia hermosísima de cómo puede cambiar. Y él le decía: 2 más 2 son 4, y yo lo que veo son 4 dedos. Pero si el partido dice, al final de la obra, no voy a hacer spoiler, hay que volver a leer 1984. Pero ha quedado atrás 1984. Están ocurriendo hoy en día con los sistemas tecnológicos, con otra forma que ya no es quemar libros, sino manipular realidades informativas, etc. Y ese es uno de los textos más curiosos que hay en la historia de la literatura. Hay otro de Víctor Hugo, el gran autor de Los Miserables, el escritor francés, un escritor que participó en la revolución de la Comuna en París, que apoyó a los comuneros en un momento determinado, 1800 y pico. Y de pronto ve que uno de los revolucionarios ha lanzado una antorcha a una biblioteca y está quemando una biblioteca. Y hace un poema, Víctor Hugo, que se llama Aquí la faute, ¿de quién es la culpa? Y el poema viene a decir: ¿pero has sido tú el que has quemado la biblioteca? Y el revolucionario dice: sí, yo la he quemado. Y Víctor Hugo hace una especie de panegírico de alegato. Los libros son tu aliado. En los libros están las verdades que te han ocultado. Los libros los puedes usar como cómplices, tal. Y termina un alegato y dice: eres un infame, eres tonto, eres fanático. ¿Cómo quemas lo que más te puede ayudar? Y el final del poema es la contestación del revolucionario. Le dice: yo no sé leer. Un libro es una historia, es un relato que tú administras y que te convierte en protagonista, porque la relación de un libro con un lector es una relación íntima. Es casi igual que la relación de una persona con Dios, si es que es creyente. Es decir, es una relación íntima, en la que no caben intermediarios. Tú lees un libro y te sirve para superar la tristeza. Lees un libro y te sirve para viajar aunque no te muevas de tu casa. Lees un libro y te sirve de medicina. Lees un libro y te sube la estima. O lees un libro y si la estima la tienes muy alta, te la baja y te sitúa en el mundo. Es decir, un libro es algo que te permite a ti tener la dignidad y la independencia y la libertad de establecer la relación que tú quieras. Eso, los poderes, las religiones, los censores, lo han intentado impedir, como han intentado impedir siempre a los místicos. Los místicos establecían una relación directa con Dios o con la figura de Dios. Ningún poder, ninguna iglesia, ninguna mezquita, ninguna sinagoga toleraba que alguien pudiese establecer una relación. Es la misma relación con los libros. Interior, íntima, sin intermediario, sin obstáculos. Por eso son peligrosos los libros. Y los libros pueden ser buenos o malos, pero lo bueno o lo malo lo tienes que decir tú en la lectura. Pueden ser verdaderas obras de arte o puede ser como un prospecto de una medicina.
que te entusiasme leer los nombres porque son de origen latino, y a ti te entusiasman las palabras y la etimología de origen latina, y estás leyendo un prospecto de aspirina o de medicina y te emocionas porque estás descubriendo cosas. La lectura, sea en pantalla digital o sea en libro oliendo el papel todavía, es algo que supera cualquier forma de control. Por eso llevamos 3000 años censurando la palabra escrita. También censuramos la palabra hablada, pero la palabra escrita tiene más peso porque se mantiene. Lisístrata, de Aristófanes, en el mundo antiguo se le prohíbe. El arte de amar, de Ovidio, en Roma. La Odisea, de Homero, en Roma. Aldous Huxley, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, Kafka. Continuamos la prohibición de los libros de Freud, la prohibición de los viajes de Gulliver, de Ivanhoe, y damos un salto a la URSS, a la Unión Soviética, que ha tenido también todo un proceso desde Boris Pasternak, que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y el régimen soviético le dijo: no acepte nunca el Premio Nobel de Literatura. Y él se vio forzado a no aceptarlo. Y su obra, que es famosísima por la gran película que se hizo, El Doctor Zhivago, se prohíbe en la URSS. Y de las pocas cosas que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, ha hecho buena en la historia fue que se dedicó a hacer una edición del Doctor Zhivago de millones de ejemplares en ruso y las llevó a la URSS, a la Unión Soviética. Y el libro estaba prohibido, pero todos los rusos leyeron el Doctor Zhivago de Boris Pasternak, el autor que había ganado el Nobel de Literatura, pero que su gobierno le había dicho: no recoja el Nobel de Literatura. Y aquí está. Hemos hecho un catálogo que es magnífico, te va a llevar uno, donde todo lo que está escrito. Hay una expresión de un gran poeta alemán de origen judío, Heinrich Heine, que tiene una experiencia en un viejo castillo abandonado en Alemania a finales del siglo XIX, Warburg. Ve a un grupo de jóvenes alemanes con libros y le gusta. Es decir, esa expresión que cuando vamos en el tren hoy en día, si ves a alguien leyendo, dices: qué interesante. Si ves a alguien con la tablet y con el móvil, no te parece interesante. Pues bien, Heine los sigue por el bosque hasta que llegan al castillo y él dice: ¿qué irán? ¿Van a leer? ¿Van a hacer alguna representación teatral? ¿Qué van a hacer estos jóvenes? Y ve que los van lanzando al fuego y van quemando libro tras libro. La impresión que le causó a Heinrich Heine esa imagen le hizo escribir a finales del siglo XIX: allí donde queman libros se terminará quemando personas. 100 años antes de lo que iba a ocurrir en la Alemania nazi. Es decir, esa expresión de, parece, bueno, que se queman libros, son unos prehistóricos, son unos trogloditas, son unos bárbaros, pero bueno, donde se queman libros puede ser que se terminen quemando personas. Ese era el origen de la reflexión para montar una exposición y contarle al público que viene que desde el siglo V a.C., ya a Protágoras, un sofista griego, se le prohíbe una obra porque cuestiona el papel de los dioses. Que el gran comediante de Aristófanes escribe una obra maravillosa que se llama Lisístrata, cientos de años antes de la era común, y Lisístrata es una historia en la que un grupo de mujeres se niegan a tener relación con sus hombres porque han ido a la guerra. Y dicen: o termináis la guerra o no volvéis a estar. Lisístrata fue prohibida en su momento, Lisístrata fue prohibida en la Edad Media, Lisístrata fue prohibida en la Edad Contemporánea, y todavía hoy hay censura porque el tema de Lisístrata, eso de que las mujeres decidan hacer una huelga para no estar con su hombre, es la historia de la humanidad. Calígula prohíbe la lectura de la Odisea de Homero. No soporta el emperador Calígula que exista un héroe en la literatura
más importante, más valiente, más atrevido que él, y prohíbe Calígula que se lea la Odisea. En la Alemania nazi no tuvieron problema, no eran libros lo que prohíben toda la obra de Hemingway, de John Dos Passos, de Henry Mann, de todos. En la Italia fascista también, aunque en menor grado. En la Cuba de Castro se ha prohibido y se ha mutilado la mejor literatura cubana contemporánea. En la dictadura de Pinochet se atreven a prohibir El romancero gitano de Federico García Lorca, un poemario hermosísimo. En la dictadura de Argentina, de Videla, se prohíben cuentos infantiles porque desarrollan demasiado la imaginación de las criaturas, y eso no es bueno. En la China antigua y en la China contemporánea, en Francia, en momentos determinados de la historia, la Inquisición romana, la Inquisición española, la dictadura de Franco, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en determinados estados, en el mundo árabo-musulmán hoy en día la censura corre, sobre todo con escritoras, con mujeres que se atreven y que están exiliadas de Irán en Francia o de Siria en Estados Unidos. La historia de la cultura de la cancelación contemporánea. Es decir, lo que ha hecho toda la vida el mundo muy conservador, ahora el mundo muy progresista también censura, también quiere callar, también quiere silenciar. Lo han intentado, pero nunca lo han conseguido, porque Lisístrata se sigue leyendo hoy en día. 2500 años de la primera censura, Lisístrata se sigue leyendo. Y esto es un homenaje a la resistencia, a que los libros son peligrosos, pero en el sentido más hermoso del término. Claro que son peligrosos, nos pueden abrir ventanas, nos pueden provocar emociones. En los libros está casi todo. Este es mi refugio. Esta es parte de mi biblioteca. Y aquí podemos charlar un ratito. Wow. ¿Y esto es su biblioteca personal? Sí. Solo para Parte usted. de ella. El resto está en mi casa, pero en mi casa ya no cabe. El primer elemento de la identidad de un ser humano es su nombre. ¿Qué ha pasado en la historia con el nombre propio? ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué lo ocultamos? ¿Por qué hemos pasado de ser hijo de, padre de, tal, a un número del carnet de identidad? Es decir, ¿por qué antes cuando alguien decía su nombre tardaba 2 minutos en decirlo, pero te había contado todo? ¿De dónde venía? ¿A dónde quería ir? ¿A qué se dedicaba el trabajo? ¿Qué característica física tenía? ¿Qué característica moral? Y cuando decía su nombre, te estaba diciendo todo lo que él era. Y hoy, cuando tú ves un carnet de identidad, te dice un nombre, dónde vive, si es que lo dice, y un número. Nadie puede contar su historia con un carnet de identidad. Pero durante siglos, uno, contando cómo se llama, está contando todo. Hay tradiciones tan curiosas como las lenguas semíticas, el árabe y el hebreo, en el que tú puedes elegir en tu nombre el nombre del hijo o de la hija que te gustaría tener. Es decir, tú anuncias con tu nombre que te gustaría ser padre de Miriam, de Rebeca o de Ahmed o de... Y no lo has tenido, pero lo estás anunciando con tu nombre. Del mismo modo que llevas incorporado que eres hijo de Mateo, de fulanito de tal, etc. Incluye una característica física que en mí ya ha cambiado. En árabe sería Ashibani. Ya tengo el pelo blanco. Soy al-Kutubi, he sido el bibliotecario. Y puedo introducir en mi nombre, en hebreo y en árabe, dónde he nacido, dónde he vivido y qué ciudad me ha marcado. Entonces sería al-Garnatí, al-Ubedí, al-Kurtubí. El que vivió en Granada nació en Úbeda y vive ahora en Córdoba. Es decir, en el nombre va todo. Pues sobre eso estoy trabajando ahora, sobre el concepto y la evolución del nombre propio. Esto es todo el tema de la comunicación, perdón, de las migraciones. Yo he trabajado toda mi vida con población migrante
Y aquí están las migraciones en la antigüedad, las migraciones desde el punto de vista jurídico, las migraciones desde el punto de vista cultural, los conflictos que se pueden crear, que no hay que negarlo, entre distintas tradiciones y rutinas culturales. Es un reto, pero es un reto que no es nuevo. Es decir, que yo no entiendo por qué esta sorpresa en el mundo contemporáneo de nunca hemos tenido, ¿cómo que nunca hemos tenido tantos migrantes? Si somos toda la humanidad el resultado de movimientos migratorios a lo largo de siglos y siglos. Este es el concepto de comunicación y de lenguaje que es fundamental hoy en día para entender no solo la retórica, sino la comunicación digital, la comunicación no verbal, la manipulación de las noticias, los medios y el papel que juegan. Este es el mundo clásico, la literatura grecolatina, que Occidente sin ella no sería nada. Este es el mundo de las bibliotecas, de aquí ha salido parte de la colección de los libros que hay abajo. El mundo de las bibliotecas, de la lectura, temas que tienen que ver con mi historia personal, exclusión social, los conflictos internacionales, derechos humanos, medio ambiente, es mi historia. Y a partir de ahí empiezan textos sobre el Mediterráneo y las ciudades, las grandes místicas cristianas, el sufismo y la cábala, el mundo árabo-musulmán, la historia de la literatura relacionada con Al-Ándalus y con Sefará, la agricultura, la justicia, las minorías mudéjares, mozárabes, moriscos, el mundo de la medicina, los viajes y viajeros, la música, figuras clave del mundo andalusí, Ibn Khaldún, Ibn Rushd, Ibn Arabi, la historia del Al-Ándalus, el Holocausto y la Shoah, que es una pieza, nadie que pueda pensar el mundo contemporáneo puede olvidarse de lo que significa el Holocausto, el mundo del antisemitismo tanto en España como en general, los sefardíes en el mundo, los sefardíes en Europa, los sefardíes en el Imperio Otomano, en Salónica, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en el continente americano, la lengua de nuestros sefardíes, el judeo español, el mundo de la Inquisición, el universo que llamamos judeoconverso en general y el marranismo, los marranos, los judaizantes, la judería en la península ibérica, la diáspora. La biblioteca tiene 3 tipos de materiales: los libros, las revistas y lo que llamamos archivo documental. Tú das una conferencia en Seattle y la conferencia no se publica en un libro y no se publica, pero la conferencia está editada como tal. Yo la consigo. No me digas cómo, pero la consigo. Archivo documental, revista y libros. Esto es mi vida, esta es mi biblioteca. Yo tengo libros desde los 7 años. Y que los guardo, además, los que han sido importantes en mi vida están guardados. Los otros días a mi hijo pequeño le decía, he vuelto a leer El lobo estepario de Germán Hesse. Papá, yo solo conozco de Germán Hesse Siddhartha, que era muy interesante. Y yo, pues yo es que a mi edad estoy volviendo a reconocerme en el lobo estepario, el que intenta sobrevivir a su no pertenencia a ninguna tribu, a que va, y he vuelto a recuperar esa lectura tan apasionante que era propia de los 17 años del lobo estepario ahora. En la calle judío desde esta perspectiva. No me digas que no es bonito. Esto es un lujo en verano, cuando hay mucho sol. Es un lujo cuando llueve, que tiene este aspecto melancólico. ¿Y usted en qué piensa cuando mira por esta ventana, por la mañana? Lo mejor es no pensar, porque la cabeza tiene que descansar también. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada y después viví en Sevilla y ahí hice el doctorado en Ciencias de la Comunicación. Y después también participé durante 12 años largos en el Defensor del Pueblo de Andalucía. Y fue otra experiencia muy relacionada con los derechos de la gente, sobre todo lo que ahora los políticos llaman más vulnerables, que se han acostumbrado a usar la palabra vulnerable, aunque algunos de ellos no saben muy bien de qué están hablando.
Córdoba, curiosamente, ha dado nombres propios a la historia del pensamiento. Acabamos de pasar por la estatua de Séneca, uno de los ejemplos más profundos del estoicismo como corriente filosófica. Tenemos estatuas de pensadores como Averroes o como el propio Maimónides. Córdoba, en determinados momentos de su historia, ha sido una ciudad muy singular, en la que tú te podías pasear por las calles y encontrarte, en un periodo de tiempo breve, una mezquita, una pequeña sinagoga y una capilla o una iglesia. Es decir, hay breves periodos de tiempo en el que la situación social, económica, política y cultural permitía tener una diversidad que en otros lugares de Europa o de la península no era posible. Derivar de esos breves momentos históricos a convertir en una campaña publicitaria y turística de la ciudad de las tres culturas y de la convivencia, hay un enorme trecho, que es el trecho que va de la verdad al espectáculo o de la verdad a los fuegos artificiales. Mi historia es una historia de un joven, cuando era joven, comprometido con lo que ahora llamamos los derechos humanos, en la década de los años 70 y en la década de los años 80. Participé en asociaciones de derechos humanos, trabajando fundamentalmente en un área, en el área de los movimientos migratorios, con migrantes que venían de África o de América Latina, con temas legales para adquirir documentación, con temas culturales para que no haya excesivos choques, con temas culturales para conocer las tradiciones de quienes vienen de Pakistán, con quienes vienen de Perú, o con quienes vienen de Senegal, o con quienes vienen de Argelia, que cada uno vienen con una huella cultural, con una lengua, con unas comidas, con una música. Y ese fenómeno, que habría que entenderlo como un elogio a la civilización, yo llevo en mi mochila todo un universo y te lo regalo o te lo presento a ti que me acoges, y tú que me acoges aprendes de lo que yo te estoy llevando y yo aprendo de lo que tú me estás entregando. Eso, así dicho, que parece poético, es muy conflictivo por dos motivos fundamentales. Uno, porque nuestras sociedades piensan que lo que está ocurriendo ahora, hoy en día, nunca antes había ocurrido. Y eso nace de la más profunda ignorancia. La ignorancia es tolerable cuando tú tienes ánimo de aprender. La ignorancia es detestable cuando tú estás feliz en tu ignorancia. Los movimientos migratorios existen en la historia de la humanidad desde hace 40.000 años. Es más, la propia historia de la especie humana en el planeta es la historia de las migraciones, por temas climatológicos, por temas sociales, por temas religiosos, por temas políticos, por temas de amor para encontrar la novia o el futuro. Esa ha sido parte de mi juventud. Al tiempo que me buscaba la vida laboralmente, sacando mis oposiciones y convirtiéndome en un funcionario bien remunerado, mi actividad pública y social estuvo siempre en el ámbito de las migraciones, en el ámbito de las chavalas y mujeres que se dedicaban a la prostitución. Ha sido siempre un ámbito de compromiso personal. Esa era la otra parte de mi vida. Una parte es la que cumplo un horario en el Parlamento, que soy funcionario, director de su biblioteca, y la otra parte son las horas que saco al día y que he sacado al día para manifestarme, para estudiar, para escribir sobre este universo de los derechos humanos. Desconocer la historia nos lleva a equivocarnos una y otra vez. Todo lo que está sucediendo ya ha sucedido antes, para bien y para mal. Todas las políticas de cierre de fronteras han existido en la historia y es necesario conocerlas. Todas las políticas de apertura de fronteras han existido en la historia y teníamos que saber, y deberíamos de saber, para qué han servido. Las fronteras pueden ser un elemento profundamente negativo para el desarrollo de la vida,
o las fronteras pueden ser justamente un elemento que permite el intercambio continuo. Hay una vieja leyenda andalusí que habla de un personaje que se llamó Dulcarnain. Dulcarnain es la versión en árabe de Hércules, del mito griego de Hércules, que en árabe es Dulcarnain. Y la historia cuenta que Dulcarnain, en el estrecho de Gibraltar, estableció un puente de barcas entre lo que es la península ibérica y lo que es el norte de Marruecos, y que ese puente servía para intercambiar alimentos, productos, para el comercio, para el enamoramiento de unos y de otros, para viajar, para hacer amigos, para tener pelea y rencilla, hasta que una tormenta, metafóricamente hablando, destruyó ese puente y nunca más volvió a haber un puente entre África y Europa. Pues, la historia, conocer la historia, es un elemento fundamental para trabajar con los grandes acontecimientos sociales que están ocurriendo en la actualidad. Casi todos lloramos de la misma manera. Casi todos tenemos hambre con los mismos componentes fisiológicos. Casi todos sentimos dolor de la misma manera. Esté en Pakistán, en la China, en Japón, en Perú, en el Amazonas o en Nueva Jersey. Que los seres humanos, en las grandes dimensiones de la existencia humana, vivimos, padecemos, sufrimos y somos felices de la misma manera. A cambio, lo hacemos con muy diferentes lenguas, con muy diferentes costumbres gastronómicas, con muy diferentes costumbres en el vestir, en el desenvolvernos en las sociedades, con muy diferentes formas de entender la espiritualidad. Somos muy diversos culturalmente hablando y somos muy parecidos en la esencia de la naturaleza humana. Lo que sentimos cuando somos muy pequeños y notamos calor y frío, o notamos que estamos arriba o que estamos abajo, esos elementos son consustanciales a cualquier naturaleza humana, estés donde estés. Y la diversidad cultural es lo que nos hace muy interesante. Si alguien nos observara desde el cosmos, diría, son todos iguales, pero hay que ver qué diversidad tienen entre ellos. Tenemos que ser iguales en derecho, siempre. Y tenemos que ser diferentes en nuestra propia diversidad. Si no tienes curiosidad, es mejor no viajar. Es mejor quedarte en el salón de tu casa, cómodo, con el sustento diario, con las televisiones, con la música y con las redes sociales y quedar. Es necesario, en primer lugar, curiosidad. Si vienes a Córdoba es porque tienes curiosidad. Segundo, si tienes curiosidad y ves cosas y no las entiendes, el segundo factor es tener curiosidad y realizar el esfuerzo por conocer. Cuando uno viaja, y viaja con la curiosidad como el motor, como el combustible de ese viaje, lo normal es que te enteres un poco de a dónde vas, que sepas decir buenos días y gracias en la lengua de los kazacos o de Uzbekistán o en turco o en árabe, porque ese es el mejor ejercicio para presentarte ante otro. Que preguntes, que leas, que si tienes tiempo te pierdas en observar, en percibir. A mí me ha pasado eso hasta que al final me confundí con uno de ellos en Estambul, en la vieja Constantinopla, donde yo he ido pues ya 25 veces en mi vida. Pasé de turista a curioso, de curioso a investigador, de investigador a perderme, de perderme a no buscar ya buenos hoteles, sino un funduk discreto que me permita oler qué hacen, cómo cocinan, etc. Eso es la actitud con la que uno tiene que viajar, salvo que estés muy necesitado y que el viaje no solo sea un viaje de placer y de conocimiento, sino de supervivencia. Y entonces soy yo el que te tengo que ayudar a ti que estás viajando,
porque no vienes de viaje de placer, vienes porque te persiguen, porque necesitas trabajar, porque tienes que enviar recursos o porque estás enfermo y aquí es donde te pueden curar. Salvo esos viajes vitales de necesidad, el gran viaje de la existencia humana es el viaje del placer, de conocer, no hay otro. En algunos otros países hay una actitud de servilismo ante el hecho del turista que no es responsabilidad del turista, pero ellos ven al turista como el dólar en la boca. Y es malo para los autóctonos y malo para el visitante, porque desmerece el viaje. Es decir, eso no es un viaje, es una ruta de consumo cultural. Y cuando vienen gente al museo, a la casa de Sefarad, donde contamos y cantamos tanto, y me vienen y me dicen, somos 30 pero solo tenemos 15 minutos. Yo les digo, no entréis. ¿Cómo? Sí, en 15 minutos les da tiempo a hacer fotos. Y digo, no, porque nosotros contamos lo que queremos contar. Y además, si nos caen bien el público, les cantamos en distintas lenguas. Nos sentamos con ellos, les hablamos. Y si usted me dice que tiene 15 minutos para que los 30 vean 9 salas, adiós. Es decir, es mejor que vaya al Louvre en París, que le haga fotos a la Gioconda y ya se van con el recuerdo. Pero esta casa es un modelo cultural diferente. Es decir, nosotros, ayer te lo comentaba los otros días, queremos que alguien salga de aquí y que cuando llegue a Boston o a Marsella digan, estuve en Córdoba en un lugar que no es muy conocido y que yo lo descubrí. Que vayan como el viajero verdadero que dice, yo he descubierto, aunque eso estuviera descubierto hace 2000 años, pero él lo ha vivido como una verdadera aventura, como un Ulises que viaja y lo pasa bien y lo pasa mal, pero lo importante es el viaje. Pues eso es lo que nosotros aspiramos, que no tiene nada que ver con el modelo de turismo terrible. Viaje usted, haga fotografía y vuelve hacia su casa. No aprenda, no convierta el viaje en el leitmotiv, en lo mejor que le ha pasado en la vida. Los viajes es lo mejor que nos puede pasar en la vida. De hecho, el enamoramiento es un viaje que tiene a veces su inicio, su desarrollo y su final. No siempre el enamoramiento es eterno, es más, normalmente no es eterno, igual que los viajes. Córdoba para mí es una ciudad más flaneur, más paseable. Tú en Córdoba puedes ir a comprar un periódico, que ya no se compra, a tomarte un café, a tomarte un vino, a comprar la barra de pan. Todo lo puedes hacer, a tu médico de cabecera, porque estás pachucho y quieres, que has quedado con amigos que hace un mes que no los veías, para tomarte unos vinos. Todo eso lo puedes hacer andando. Eso es sorprendente, eso es lo que una ciudad establece como medida humana. Nuestro verano, que dura más de 2 meses, no voy a decir cuántos, pero dura como mínimo julio y agosto, todo se ralentiza, porque es de las pocas cosas que nos quedan en Córdoba que nos acercan al origen de la humanidad. Con 40 grados de calor, tú y tu organismo se ralentiza. No es que estés dormido, es que estás esperando a que el rey sol desaparezca y puedas salir a la calle, no a tomar el fresco, porque no existe el concepto de fresco en agosto ni en julio, sino a ver que el resto de la humanidad sigue vivo. El pueblecito aparentemente más anodino que te puedas encontrar puede tener el mejor crepúsculo que hayas visto en tu vida. Y por eso es único. No forma parte de ningún circuito turístico y tener la mejor puesta de sol o los vecinos más simpáticos que te hayas encontrado en tu vida o el silencio más espectacular que es propio de una película. Es decir, cualquier lugar puede tener su singularidad. En Andalucía hay un sistema de ciudades que no es propio de los reinos cristianos. Eso es una herencia del pasado hispano-musulmán, de Al-Ándalus. Nuestras ciudades, Antequera, Ronda, Écija, Osuna, Carmona, Úbeda, es decir, Guadix,
tú las comparas con los pueblos de Castilla y dices tú, hasta las capitales de provincia son más pequeñas, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María. Tenemos todo un sistema de ciudades, estamos muy urbanizados, muy civilizados. El sistema de urbanización y por lo tanto de intercambio y de comercio, esa fue la grandeza en ese sentido de Al-Ándalus. Nuestras ciudades son verdaderas ciudades. Y una ciudad como Antequera, que me ha hablado antes, es más grande en extensión que Burgos o que Ávila. Está en la puerta de Almodóvar. Y la muralla lo que hace es envolver es un término poético, que queda bien, envolver la vieja judería. Lo que hacía era fortificar la vieja judería, bien para protegerla, bien para marginarla, bien para segregarla, bien para controlarla. Hay muchos adjetivos que se pueden usar para la muralla. En Marruecos, Argelia y Túnez, nuestros judíos de la diáspora no es que sean bien recibidos, encuentran acogida. Y sobre todo hay una zona que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que ocupaba gran parte de los Balcanes, Grecia, Siria, Palestina, Líbano. Ahí nuestros judíos encuentran un nivel el término no es tolerancia, de protagonismo, porque son los médicos, son los traductores, son los comerciantes. Sefarad, en hebreo, es la península ibérica, aunque hoy en día cuando dice alguien Sefarad se refiere a España, pero Sefarad en la historia es la península ibérica, lo que sería Portugal y España. Los sefardíes son los judíos de la península ibérica y están oficialmente hasta 1492. Desde el siglo I hasta 1492 son muchos siglos. La diáspora, pues hay muchas razones políticas, razones sociales, de problemas de deuda. Los nobles, la monarquía y el pueblo están endeudados con nuestros judíos, que son los que hacían determinado tipo de préstamos. Razones, bueno, y los expulsa y ya no tengo ninguna deuda, ya el país no tiene ninguna deuda, claro, ha expulsado a los que les debía. Pero se expulsa a una parte de nuestros judíos y otra parte de nuestros judíos se quedan convirtiéndose al cristianismo, que es la condición para poderse quedar. Y se les denomina judeoconversos, cristianos nuevos y popularmente marranos. No se cree la mayoría de población que se hayan convertido de verdad. La única calle de todo el barrio cuyo nombre es el original desde el momento de la judería. Calle de los judíos. Esta judería ya no es el esplendor de la judería cordobesa. No estamos hablando del siglo X, del siglo XI, del siglo IX incluso, cuando la judería cordobesa tiene una impronta cultural, económica y social. Estamos hablando de una judería que nace en el siglo XIII con una comunidad judía en decadencia, que es observada con sospecha, que sufre determinados tipos de persecuciones hasta que va decayendo. Tanto artesanos del textil como artesanos de la platería, como zapateros que a partir del 1391 desaparecen de esta zona cuando hay varias persecuciones y se trasladan como judeoconversos a otra zona. Que desde la ventana de la biblioteca es única porque hace chaflán y ve toda la calle judía. Mientras, si quiere decir un poco de... Bueno, también voy a poner el enlace de la casa de Sefarad para la gente que quiere ver, la gente curiosa, para mencionar que es totalmente privado, ¿no? Absolutamente, por nada ni por nadie. Eso de una enorme valentía o irresponsabilidad, porque dicen, pero bueno, yo soy feliz con esa independencia. Pero ha tenido que trabajar para eso. Mucho. ¿Qué aprendió? No hay nada más placentero que no tener ninguna deuda. No tener ninguna deuda con nadie, solo contigo mismo.
Eso es. No depender de un ayuntamiento, de una administración, de un gobierno regional, del Estado, de la Unión Europea, de una fundación rica. No depender de nadie. Eso hace que todo lo que haga es porque quiere hacerlo, aunque no siempre pueda hacerlo, porque hay veces que no tienes recursos suficientes. Pero eso te provoca también una cierta soberbia o un cierto orgullo, como quieras denominarlo. Así, ¿por qué tengo que ser servil con nadie? No, si no le debo nada a nadie. Mira, esto quizá judería en época cristiana y la judería en época musulmana. Son las dos diferencias. La ciudad de Roma, romana, es esta. La ciudad de Al-Ándalus es esta. Y cuando la conquistan los cristianos, instalan todas las famosas iglesias fernandinas en esta parte. Ahí estuvo el palacio en la época del Alcázar musulmán y después la Inquisición, el segundo tribunal de la Inquisición en España. El primero fue en Sevilla. Roma, Al-Ándalus. Oui, on a passé ça en fait. Oui, mais je crois qu'on arrive par là, oui. L'ancien cimetière juif. D'accord. Il y a deux cimetières juifs, dans l'époque chrétienne et dans l'époque musulmane. Ah, merci. Les quartiers juifs de l'époque musulmane, c'est au nord. Ouais. Et dans l'époque chrétienne, c'est là. Oui, c'est là où on est maintenant en fait. Maintenant, nous sommes Oui, c'est ça, c'est là où on est maintenant. ¿Cuántos idiomas habla? muy poquito. Un poquito de árabe, un poquito de hebreo, un poquito de italiano, un poquito de francés y nada de inglés. Bonne journée, merci, au revoir. El 30 es el lugar donde se quemaba a la gente por la Inquisición. La Inquisición española se crea en el 1478, en Sevilla, el primer tribunal, y desaparece en el 1834. Haced el favor de quienes nos estén viendo, hagan un cálculo. Desde 1478 a 1834. Son cerca de 400 años de una institución. Mucho más que la Inquisición medieval europea. Y después hay otra gran diferencia, no solo el tiempo en el que transcurre la existencia de estas instituciones. Hay otra gran diferencia. La Inquisición medieval y romana tiene un poder, la Iglesia. La Inquisición española tiene dos poderes, la Iglesia y el Estado. El Estado marca la política inquisitorial para sus propios intereses económicos, dinásticos, culturales, religiosos, etc. La Inquisición española persigue a nuestros judeoconversos, persigue a nuestros moriscos, persigue a nuestros protestantes, persigue a nuestros místicos. Y cuando ya no tiene a quién perseguir, se convierte en plena decadencia, siglo XVIII-XIX, en un aparato de censura. Ya no persiguen a las personas, persiguen un libro de historia, un poema, un tratado de filosofía. Es un aparato de censura, hasta que va decayendo y desaparece en el 1834. No se puede hablar de la historia de España sin hablar del papel que juega la Inquisición española. La Inquisición española es una de las grandes instituciones que forman parte de la identidad hispana, porque la Inquisición española convierte a la mitad del país en sospechoso de la otra mitad. Éramos delatores, todos estábamos observando si cumplías con las normas, si tenías algún tipo de comportamiento de la tradición musulmana o algún tipo de comportamiento de la tradición judía, si habías leído algún libro de Lutero o de los reformistas que venían de Alemania.
La Inquisición convierte a este país en un país de envidiosos, de celosos, de sospechosos. ¿Cómo que la Inquisición española no tiene importancia en nuestra historia? Ha determinado lo que somos. Y somos mucho más herederos, en el orden de las mentalidades, de un país que ha estado bajo sospecha, la mitad del país de la otra mitad, durante 400 años, que de un conflicto de guerra civil que duró varios años y que es heredero de esa España oscura que marca la Inquisición española. Hola. Vamos a esperar un poquito a que salgan algunos. Esta no fue la única sinagoga de Córdoba. Esta es la última sinagoga de Córdoba. Vamos a ver. Este es el acceso a la zona de las mujeres que está en la primera planta. ¿Qué es lo que más le impacta este sitio para usted? Sincretismo. Es decir, esta es una sinagoga pagada por la comunidad judía de Córdoba en el siglo XIV, bajo un régimen cristiano en la ciudad de Córdoba y trabajada por artesanos musulmanes que utilizan la misma técnica de los mocárabes y del trabajo en yeso que están utilizando en la Alhambra de Granada. Es decir, una sinagoga judía construida en cierta manera por artesanos musulmanes bajo un régimen cristiano. Los artesanos musulmanes dejan determinada huella del Islam y de la lengua árabe dentro de la propia sinagoga, aunque no es conocido por la mayoría del público, ni siquiera de los guías. Abajo, el texto que hay es árabe. Debajo de los arcos mocárabes que se vean, hay todo un texto escrito en lengua árabe, artesanos musulmanes. La parte de arriba ves que quedan tres arquitecturas, pues debajo está escrito en árabe Bismillah, bendito sea Allah. ¿En qué año fue construido? En el 1300 y pico, pero todo estaba cubierto de cal. Estamos justo delante de un símbolo muy curioso, muy participativo, porque la gente asocia que es la mano de Fátima. La mano de Fátima, la hija del profeta de los musulmanes, Muhammad, castellanizado Mahoma, y se atribuye a que es un símbolo de protección contra el mal de ojo, contra una maldición, etc. El símbolo no es netamente de la tradición musulmana, el símbolo viene de la India, con la misma función, la de proteger. Pasa al mundo árabo-musulmán y se convierte en la mano de Fátima. Y en la tradición sefardí, en nuestra tradición hispano-judía, se convierte en la mano de Miriam. Miriam es la hermana de Moisés, de Moshe, del Moisés bíblico. Da igual que sea la mano de Fátima, como la mano hindú, como la mano de Miriam. Lo que significa es que quien lo lleva está protegido, por quien sea. Es un amuleto de protección. Lo coloca en la puerta de los dormitorios de las criaturas, porque quieres protegerlo. Es un símbolo universal de protección. Se llama Hamsa. En árabe, Hamsa significa mano, o 5, es el número 5. En hebreo estaríamos hablando de Hamsin, comparten la misma raíz etimológica. ¿Por qué tenemos nosotros ese símbolo aquí? Porque en cierta medida lo que pretendemos es mostrar
que una de las identidades de este pueblo hispano es la identidad judía, que comparte historia, símbolos, elementos culturales, trayectoria, con otras muchas tradiciones culturales, para bien y para mal, con la tradición cristiana, con la tradición musulmana, con nuestros moriscos, con el pueblo gitano, que sirve de refugio para muchos moriscos y muchos judíos que no quieren ser expulsados y se refugian dentro del pueblo gitano con sus costumbres para pasar desapercibidos. Ese es uno de los elementos que simbolizan esa mano, donde lleva escrito en hebreo la palabra Sefarad, que es la península ibérica, o lo que comúnmente la gente llama como España. En este patio, donde hacemos exposiciones que tienen que ver con la condición humana, con la mejor condición humana o con el intento de destruir la mejor condición humana. ¿Y qué mensaje daría yo a quienes nos estén escuchando? Como han visto ustedes que somos muy aficionados a los libros y a la lectura, voy a buscar a un autor que no es ni hebreo, ni judío, ni musulmán, cristiano no lo sé, que no tiene nada que ver con la tradición judía y con la tradición cristiana, para que así quienes nos escuchen y nos vean digan, pero este hombre no hablaba solo de la tradición judía, no, yo hablo del jazz y de la música pop y de la tradición de las óperas magníficas italianas y alemanas, pero en este caso tomo como referencia a un gran autor británico, Marlowe, el que se decía que era competidor con Shakespeare. Y hay una expresión de él que a mí me ha acompañado toda mi vida, que dice, que tiene que ver con los flaneurs, con los paseantes, a quien del mundo huye, la vida no perdona. Es decir, tenemos que hacer el viaje de nuestra vida sin huir de la vida. A quien del mundo huye, la vida no perdona. Así que vivan ustedes y que la vida les perdone este largo o corto viaje de la existencia. Ha sido un placer, Flaner. Cuando veo Villa Hermosa y me voy yo, cuando veo Villa Hermosa y me voy yo, cuando veo Villa Hermosa y me voy yo, con las paras, sin las paras, si me dan o no me dan, yo la voy a tomar. Y ya mi querida, dime a mí quién te la dio, dime a mí quién te la dio, me la dio Mancebico, que de mí se enamoró, que de mí se enamoró.
mi